A partir de las 9:30 en adelante vamos a salir a evangelizar. Va a ser el último día de evangelismo que vamos a tener como iglesia también en lo que va de este año. Ese día a partir de las 9:30 nos reunimos en este lugar y oramos a Dios, buscamos dirección de Dios y nos encaminamos para ir y llevarle la palabra de Dios a otros que tanto lo necesitan. También te animo a estar leyendo la palabra de Dios. Es importante que estemos leyendo la palabra de Dios todos los días. Aleluya. Todos los días debemos de leer la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarte a que te pongas en pie en esta hora en el glorioso nombre de Jesús. Déjame buscar aquí mis notas que por rato desaparecen, pero ya la encontré. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 6, el verso 10. Gloria sea el nombre de Jesús. Estamos contentos, hermanos, de que estemos como familia acá delante de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Gálatas capítulo 6, el verso 10. Aleluya. Y cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Gálatas capítulo 6, el verso 10. Aleluya. Vamos a ponernos en pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a leer un único versículo con el cual vamos a estar comenzando en esta mañana. Lo leemos en el nombre de Jesús. Si usted lo tiene, me dice una vez más amén. Amén. Dice la Escritura: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Lo voy a repetir. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que usted nos da de abrir las páginas de su palabra y poder reflexionar en ella. Ayúdanos, oh Dios, a poder entender esta palabra y que podamos recibirla con gozo. Señor, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos por los hermanos, hermanas que están estorbados de salud, por aquellos que están pasando una condición médica difícil. Ayúdales, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos por todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si no dijo gloria a Dios, no se puede sentar. Estoy bromeando. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta mañana, hermanos, traigo un tema un poquito diferente en esta mañana a lo que hemos estado escuchando durante las semanas anteriores. Usted se recordará, el viernes estuvimos hablando de la importancia de cómo cuando ahora ya somos convertidos al Evangelio del Señor Jesucristo, tenemos que hacer importancia o hincapié en la oración, en leer la palabra de Dios y por supuesto en congregarnos. Hablábamos también que la oración es importante. Si le podemos añadir el ayuno, va a ser mucho más efectiva. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema un tanto distinto, y el tema es el siguiente: el espíritu de Jezabel. Ese es el tema para esta mañana, el espíritu de Jezabel. Y creo que con la pantallita, con la fotito que estoy poniendo a mi espalda, ya más o menos vamos a tener una idea de qué vamos a hablar durante los próximos minutos. El espíritu de Jezabel. Déjame decirte, amado hermano, ya vamos a estar adentrándonos un poco a esto, en qué consiste, si es realmente lo que estamos presentando o proyectando en esta foto o es algo más. Ya vamos a entrar a ello, pero déjame decirte, amado hermano, que dentro de lo que son nuestra familia o dentro de la humanidad está compuesto lo que son familias, y dentro de estas familias pues muchas veces ocurren problemas, situaciones, malos entendidos que pasan dentro de las familias, y lo cual eso es muy común y normal, podríamos decir, que ocurran malos entendidos o inconvenientes. Pero también, de la misma manera como en las familias tradicionales ocurren problemas, también dentro de la iglesia del Señor Jesucristo ocurren problemas, ocurren inconvenientes, ocurren malos entendidos. Tal vez el pastor dijo algo, pero el hermano lo captó desde otro punto de vista, o a veces
veces dentro de los mismos hermanos hay pequeños inconvenientes. Pero déjame decirte, amados hermanos, que nosotros, independientemente de todas esas cosas, tenemos un común denominador, y es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Que a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo nosotros podemos perdonar, podemos resolver, podemos entender, podemos llegar a la comprensión y nuevamente seguir funcionando y trabajando como familia, como congregación, como iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de esos inconvenientes, de esos problemas, esos es donde muchas veces se infiltra este espíritu del cual vamos a estar hablando más adelante, que es el espíritu de Jezabel. Porque Jezabel, si bien es cierto, estamos utilizando el nombre Jezabel, y ya vamos a adentrar para que miremos de quién estamos hablando. Si bien es cierto, utilizamos el nombre de una mujer, no significa que ese espíritu es meramente una mujer, sino, como lo estoy mencionando desde el título inicial, es un espíritu, y por cierto es malo, que está atacando no solamente las familias, no solamente la iglesia, no solamente los gobiernos, está atacando todo en general con el propósito de que haya distracción, de que haya separación, de que haya división, que haya malos entendidos y que no se estén llevando o desarrollando las cosas conforme a la palabra de Dios. Sabemos que no somos la única congregación en donde hay malos entendidos, en donde hay inconvenientes. Hay muchas congregaciones en todo este planeta Tierra en donde muchas veces encontramos hermanos que están heridos por alguna situación, heridos porque un líder, porque el pastor dijo o comentó algo y no lo captó como debía captarlo, y está esa herida ahí en su corazón. Y todo eso está pasando en todas las congregaciones del mundo, y es allí donde el espíritu de Jezabel comienza a infiltrarse dentro de las iglesias mismas. Vamos a adentrarnos ya a lo que es Jezabel para ir entrando en materia. ¿Quién era Jezabel? Pues vamos a Primero de Reyes, capítulo 18, el verso 4 en adelante. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es esta mujer llamada Jezabel. De antemano, déjame decirte, amado hermano, no es mi intención, y especialmente con las damas que están acá, no es mi intención o que usted vaya a llegar a pensar, no, el pastor la tiene contra las mujeres. No, no es mi intención. Estamos hablando de un mal espíritu. Amén, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces ya vamos a mencionar algunos ejemplos para que nos demos cuenta de qué es lo que estamos hablando. Este mal espíritu ataca a hombres y mujeres. No ataca solo a las mujeres, ataca a todos en general. Primero de Reyes, capítulo 18, el verso 4 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén, amén. Mire lo que vamos a hablar un poco acerca de lo que hacía esta mujer llamada Jezabel. Capítulo 18 de Primero de Reyes, el verso 4 dice la escritura: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Verso 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías.
Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando, una vez más, entra Jezabel, mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Verso 14. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Verso 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con ellos. 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Verso 19. Y último, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Es un poco larga la historia que estamos leyendo, pero es un comienzo para que de alguna manera comencemos a entender quién era Jezabel. Bueno, Jezabel era la esposa del rey Acab. Acab era el que estaba gobernando, pero de alguna manera Jezabel era la que estaba controlando ese reino, y era Jezabel la que estaba tomando dirección o diciendo qué se hacía y qué no se hacía. En este caso la encontramos matando a los profetas de nuestro Dios. Entonces Jezabel era una esposa, de alguna manera podríamos decir, controladora, manipuladora, que a través de muchas maneras y formas estaba destruyendo lo que era el país o la nación de Israel. Ahora déjame irme adentrando poco a poco de lo que es el espíritu de Jezabel. Como dije, estamos hablando de una mujer que hizo mal en determinada época, pero el espíritu que estaba en ella es un espíritu que tarde o temprano se ha venido transmitiendo de generación y generación, a tal grado que hoy en nuestros tiempos, cuando hablamos del espíritu de Jezabel, estamos hablando de un espíritu de la sensualidad. Estamos hablando de la sensualidad, que es algo que está predominando hoy en nuestros tiempos. Ahora, siguiendo hablando acerca de Jezabel, podemos entender que Jezabel la identificamos o viene a dar a entender como la adoración a lo oculto, a todo aquello que no es Dios. También cuando hablamos de Jezabel, estamos hablando de hechicería, de la igualdad de los sexos, de los movimientos feministas que están ocurriendo en los últimos tiempos. El nombre Jezabel significa sin cohabitación, es decir, amados hermanos, es un espíritu que ha mantenido durante muchas generaciones y se continúa transmitiendo hasta el día de hoy. Jezabel era la mujer que estaba controlando el imperio o el reino o el reinado de Acab. Acab era el rey, pero ella era lo que decía de alguna manera lo que se tenía que hacer. Entonces, algunas características que podemos encontrar en este espíritu de Jezabel es, número uno, que no se interesa por los demás o por lo que está aconteciendo con las otras personas. No le agrada trabajar en equipos, es autosuficiente y muchas otras cosas más que encontramos en una persona cuando este espíritu le está afectando. Una última característica es que se convierte en una persona orgullosa y no acepta sus faltas.
no acepta que se ha equivocado, no acepta que algo dijo mal o está haciendo mal, y muchas cosas más. Entonces podemos entender, amados hermanos, que este espíritu está afectando no solamente a la humanidad, también está afectando a la iglesia y está afectando a toda la humanidad en general. Este espíritu, amados hermanos, estamos hablando que es un espíritu que no solamente quiere destruir las familias, no solamente quiere destruir los hogares, no solamente quiere destruir las congregaciones, sino que también quiere destruir todo lo que representa nuestro Dios. Ahora, miremos otro texto bíblico para que miremos un poco más acerca de Jezabel. Primero de Reyes, capítulo 21, el verso 1 en adelante. Primero de Reyes, capítulo 21, el verso 1 en adelante. Vamos poco a poco dándonos cuenta de qué cosas hacía Jezabel, la esposa de Acab, y cómo en ella reposaba un espíritu malo para no someterse a lo que Dios tenía para la nación de Israel. Primero de Reyes, capítulo 21, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste. Estoy hablando del rey Acab. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Verso 5. Ahora mire lo que hace la esposa de Acab. Estoy hablando de Jezabel. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Verso 8. Entonces ella, Jezabel, escribió cartas en nombre de Acab. Oiga, usurpó el nombre de su esposo, o pasó por alto la autoridad de su esposo, y las selló con su anillo, es decir, con el anillo real de Acab, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Oiga lo que estaba haciendo Jezabel. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab
que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces podemos descubrir un poco más acerca de esta mujer llamada Jezabel, que pasa por alto la autoridad de su esposo, en este caso de Acab, y comienza a tomar decisiones en favor de la familia, si se puede decir, pero está haciendo cosas indebidas. Y es allí donde nosotros como iglesia, la palabra de Dios nos está hablando y enseñando en esta mañana, donde nosotros tenemos que entender que nuestro Dios desea que cada uno de nosotros seamos prosperados en todo sentido, que las familias se mantengan juntas, unidas, unánimes, y por supuesto la iglesia del Señor se mantenga en armonía. Entonces estamos hablando que Jezabel se dio cuenta que su esposo estaba triste y molesto a la vez, porque quería una viña que era de Nabot y había intentado comprársela o cambiársela por otra viña, y Nabot no quiso. Y ahora viene Jezabel y le dice: no te preocupes, yo voy a déjalo en mis manos, yo voy a resolver eso. Y ahora ella manda cartas a las principales autoridades en nombre de Acab, usurpando el nombre de Acab, para que denigren a Acab y que contraten a dos hombres perversos y que mientan en contra de Acab para que finalmente muera, sea apedreado y muera, y de esa manera la viña quedar libre y finalmente acá tomar control de esa viña. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que cuando esta mujer empieza a hacer todo eso, está pasando por alto no solamente la palabra de Dios, sino que está pasando por alto todo tipo de autoridad que existe. Y es allí donde nosotros como iglesia debemos de entender que el espíritu, ojo, el espíritu de Jezabel es un espíritu que desprecia la autoridad masculina y se caracteriza por el dominio y control de todo lo que está a su alrededor. Es decir, que todos estén bajo su autoridad. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, el verso 22. Efesios capítulo 5, el verso 22. Aleluya. Cuando usted encuentre Efesios capítulo 5, el verso 22 en adelante. Porque aquí va a empezar a surgir una pregunta que se hacen muchas personas hoy en este tiempo. Efesios capítulo 5, el verso 22 en adelante. Y voy a hacer esta pregunta antes de que leamos estos versos. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién manda en el hogar? Esa es la pregunta. ¿Quién manda en el hogar? Dirán los hermanos: los varones somos los que mandamos en el hogar. Y a lo mejor dirán las hermanas: las mujeres son los que mandamos en el hogar. Entonces ahora, para resolver esta pregunta, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, el verso 22 en adelante. Dice la escritura, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Note, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y dirá alguien: pero es que yo no estoy casada todavía. No importa, pero si está conviviendo con alguien en su casa, que ya es su marido, entonces usted también tiene que aplicar esto que está enseñando la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Voy a repetirlo porque parece que no lo entendimos bien. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora vamos a abrir un paréntesis aquí para que expliquemos esto, porque a veces encontramos con que al hombre de la casa se le ha ocurrido una idea que no tiene nada que ver ni en favor de Dios o de la iglesia, ni en favor de la iglesia, sino una idea disparatada, y entonces la mujer supuestamente debe estar sujeta. Entonces entendamos que estos versos que acabamos de leer, la palabra de Dios enseña que la mujer debe estar sujeta a su marido siempre y cuando se esté hablando en favor de la familia y en favor de los planes, proyectos o propósitos que se tienen en el rebaño de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o en los caminos del Señor Jesucristo. Entonces, una vez más surge la pregunta: ¿quién manda en el hogar? Y déjame decirte que esa palabra es equivocada. No se trata de quién manda en el hogar, sino quién dirige el hogar. Hay una diferencia entre el que manda y una diferencia entre el que dirige. El que dirige se pone como ejemplo primeramente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Están muy calladitos. Una cosa es el que manda y otra cosa es el que dirige. Son dos cosas totalmente distintas, porque podemos darnos cuenta que a través de la historia ha existido mucho machismo. Mucho machismo en donde el hombre hace y deshace y la mujer tiene que quedarse calladita. No tiene por qué hacer nada. El hombre anda por allá de picaflor, anda por acá dejando hijos regados, mujeres por aquí, mujeres allá, embriagándose, llega todo borracho a la casa, y la mujer, sumisión completa y total. Eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo. La palabra de Dios dice que en el hogar Cristo es la cabeza, así como lo es de la iglesia. Y después de Cristo, quien sigue es el hombre, pero no el que manda, sino el que dirige. El que dirige. Ahora, ¿qué significa dirigir? Significa que Él se va a poner como ejemplo para todas las cosas que van a realizar dentro del hogar. Porque muchas veces el hombre puede decir: lava los platos, saca la basura, ponte a barrer, ponte a trapear. Y el hombre sentadito, bien, gracias. Eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo. La palabra de Dios está diciendo que el hombre tiene que ser ejemplo. Él tiene que ir por delante. Cuando dice: vas a botar la basura, allá va el hombre, agarra una bolsita y la va a botar. Entonces estamos hablando que el hombre está poniendo su ejemplo, su vida como ejemplo, dirigiendo a cada uno de los hogares. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vemos donde muchas veces el espíritu de Jezabel se penetra en las familias, y vuelvo y repito, el espíritu de Jezabel es un espíritu que afecta tanto a hombres como a mujeres. Estamos mencionando hace un momento que el espíritu de Jezabel es un espíritu que quiere estar por encima de todo. No quiere que alguien esté como autoridad encima de él, sino él ser el encima, el jefe, el que manda, el que hace todo. Entonces ese espíritu muchas veces se quiere infiltrar dentro de los matrimonios, de modo de que puede muchas veces afectar al hombre, y el hombre se vuelve mandón y todo el mundo tiene que obedecerle. Cuando el hombre va para la casa, todos los niños tienen que correr con miedo porque el hombre va a hacer cosas terribles. O también puede afectar a las mujeres, que es la mujer la que toma el control del hogar. Y hay muchos hogares donde las mujeres son las que controlan los hogares, y ellas, en vez de guiar, están infundiendo miedo, están infundiendo temor. Y también hay hogares en donde son los hombres, o estoy hablando de un espíritu malo que se mete, que se infiltra tanto en hombres como en mujeres para destruir los hogares.
Porque la finalidad de este mal espíritu es que haya una división dentro de los hogares. Dígame usted qué familia o qué pareja o qué matrimonio puede vivir feliz si el hombre maltrata a su mujer. O viceversa, la mujer maltrata al hombre. Dígame, ¿qué armonía puede haber en ese hogar? En donde el hombre dice, amor, vamos a tomar esta decisión, vamos a hacer esto. No, no se va a hacer eso, se va a hacer lo que yo digo. Es un espíritu que se ha infiltrado y está afectando. O muchas veces la esposa puede decir, amor, deberíamos de hacer. No, no, no. El hombre soy yo. Es un mal espíritu, hermanos, que se ha metido y la sociedad lamentablemente lo ha recibido con los brazos abiertos, creyendo que lo pueden hacer. Ahora, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que este espíritu a quienes más ha afectado, no es que a los hombres no los afecta, pero a quienes más está afectando con el paso del tiempo y en la actualidad es a las mujeres. ¿En qué sentido? Porque este espíritu no solamente es un espíritu que está tratando de mantenerse por encima, de modo que él ser la máxima autoridad o que a él le obedezcan todas, sino que este espíritu está vinculado con la sexualidad y también con la sensualidad que hay en cada una de las personas. Entonces podemos ver cómo con el paso de los tiempos las mujeres están siendo utilizadas para cosas perversas. La sensualidad es algo que ocurre comúnmente en nuestros tiempos. Podemos ver mujeres semidesnudas, con poca ropa, bien maquilladas, bien pintadas, bien arregladas, haciendo tantas cosas, pero el objetivo debajo de todo eso es llamar la atención, captar, porque de esa manera ese espíritu trabaja y está afectando y destruyendo muchos hogares en todo este mundo. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos en el capítulo 6, el verso 14. Y ya vamos a ir comparando a Jezabel una vez más para que miremos cómo este espíritu está atacando no solamente la familia, sino también la iglesia del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 6, el verso 14 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Usted dirá, bueno, usted quizás la trae contra las mujeres. No, hermanos, yo no, por eso estoy aclarando, no tengo nada en contra de nadie, todos somos hijos de Dios, pero estoy mencionando que lamentablemente este espíritu en los últimos tiempos está afectando más a las mujeres porque ellas de alguna manera han sido utilizadas como objetos sexuales, como objetos que atraen y llaman la atención, no solamente de hombres, sino también de otras mujeres. Eso es lo que estoy diciendo y estoy hablando de un mal espíritu, que por cierto es algo demoníaco, es algo que ha salido del mismo infierno. Marcos capítulo 6, el verso 14 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que había resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Verso 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Verso 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Verso 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole que se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando, preste atención, la hija de Herodías
danzó, es decir, su hijastra danzó y agradó a Herodes, y los que estaban con él a la mesa estaban babeando por la hijastra del rey Herodes. Estaba a lo mejor encueradita allí o semidesnuda. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y volviendo, perdónenme, yo me pasé aquí. Saliendo ella, al verso 24, saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Verso 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Estamos hablando que el espíritu de Jezabel es un espíritu que mayormente está atacando a las damas. Y en este caso vemos cómo utilizó la hija de Herodes. Herodes estaba viviendo con su cuñada, con la hermana de su hermano, con la esposa de su hermano. Entonces Juan el Bautista venía y le hablaba la palabra de Dios y le incomodaba cuando le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y se sentía incómodo y no le gustaba, pero al final sabía que le estaba diciendo la verdad. Como muchas veces el pastor habla la palabra de Dios y a veces nos sentimos como un poco incómodos, pero es la palabra de Dios y tenemos que recibirla, porque nuestro Dios la tiene para cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que Herodes temía a Juan y no le mandaba hacer nada. Herodes tenía el poder para matarlo a Juan o meterlo en la cárcel, pero temía a Dios y no lo quería hacer. Pero Herodías, su mujer, pensaba diferente. Su mujer quería ver muerto a Juan. Y estamos hablando que el espíritu de Jezabel es un espíritu que siempre va a ir en contra de lo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Entonces viene esta mujer, odiaba a Juan y quería verlo muerto. Así dicen los versos que acabamos de recibir, de leer. Pero dice que en una ocasión Herodes hizo una fiesta. Y en esa fiesta ahí estaba con todos sus amigos. Y usted sabe, cuando los hombres están tomando, como que se les suben los traguitos, ¿verdad? Y hablan tantas cosas, incoherencias y tantas cosas. Bueno, entonces dice que llegó la muchacha, la hijastra, Herodías. Y empezó a hacer un bailecito ahí. Dirían en inglés un striptease. Empezó a hacerles una danza ahí a ellos. Y los hombres alegres con el vino, con licor y todo eso, y empezaron a imaginarse cosas en su mente. Estamos hablando de un mal espíritu. Porque obviamente afecta o utiliza más a las mujeres, porque obviamente afecta a la mayoría de hombres. Los hombres son afectados tanto por lo que ven, en contraposición con las damas. Las damas no son afectadas tanto por lo que miran. Pero estamos hablando de que esta muchacha hizo un baile, y esa muchacha lo más seguro era bonita, a tal grado que aquellos hombres estaban babeando por ella y estaban allí lujuriosos. Entonces viene Herodes y comienza a emocionarse y le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino yo te lo voy a dar. Y entonces vemos, amado hermano, que ese espíritu se está infiltrando, se está moviendo tanto en el sexo femenino. Porque imagínate, en esta historia no hubiera pasado lo mismo o lo que estamos leyendo en esta hora si hubiera sido un hombre el que hubieran puesto a bailar ahí. ¿Quién se hubiera emocionado? Nadie. Entonces, pero pusieron a alguien que es bonita, atractiva y que posiblemente está semidesnuda o casi desnuda, enseñando su cuerpo, llamando la atención. Y ahora Herodes está emocionado y dice: pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino yo te lo voy a dar. Y en efecto dice que la muchacha habla con su madre y le dice: mamá,
¿Qué le voy a pedir? A lo mejor esa muchacha diciéndole, yo quiero una mansión, una casa, que con sirvientes, esto y lo otro. Pero la mamá, como odiaba a Juan el Bautista, le dijo, pídele a Juan. Pídele la cabeza de Juan, que es momento de deshacernos de él, es momento de matar a Juan el Bautista. Y la muchacha, guiada por su madre, hizo exactamente lo que le estaba pidiendo la mamá. Y fue así como Herodes, como ya había dado una palabra, una promesa delante de aquellas personas que estaban en aquel banquete, dice la Escritura que no le quedó más que matar a Juan el Bautista, a decapitarlo. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que el espíritu de Jezabel es un espíritu que se está infiltrando no solamente en la humanidad, sino también dentro de la iglesia, para tratar de destruir todo aquello que representa al Señor Jesucristo. El espíritu de Jezabel se mueve en el ser humano, se mueve en la iglesia y se mueve en la nación completamente. Vaya conmigo a Segundo de Reyes, el capítulo 9, el verso 22. Gloria sea al nombre de Jesús. Como dije, es un tema un tanto distinto, pero necesario que nosotros estemos prestando atención a lo que está ocurriendo, no solamente allá afuera, sino que quiere meterse a nuestras vidas y a nuestros hogares. Segundo de Reyes, capítulo 9, el verso 22. Segundo de Reyes, capítulo 9, el verso 22. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Segundo de Reyes, aleluya. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Segundo de Reyes, capítulo 9, el verso 22. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Vaya al verso 30 de ese mismo capítulo, 9:30 de Segundo de Reyes. Dice, continúa diciendo, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Una vez más dice que Jezabel, cuando vio que Jehú iba a encontrarse con ella, dice que, verso 30, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Note, Jezabel era una mujer casada. Pero cuando vio que Jehú se iba en camino a encontrarse con ella, por supuesto, cuando leemos todo el trasfondo de esos versículos, nos damos cuenta que Jehú lo que quería era ponerle fin a toda la maldad que Jezabel juntamente con Acab habían permitido o habían comenzado en contra de los profetas y del pueblo de Dios. Pero Jezabel iba con otros propósitos y dice que empezó a maquillarse. Antimonio era un polvo que se usaba en esa época. Por supuesto no existían las cosas que existen ahora, pero en esa época lo que existía era un polvo en el cual se pintaban las cejas, las pestañas, y eso era lo que se usaba en ese entonces. Había de diferentes colores o los cambiaban de diferentes colores de acuerdo a como quisieran. Pero notamos que en la antigüedad quienes se pintaban, en este caso las mujeres que se pintaban, no eran las mujeres comunes y corrientes, quienes se pintaban eran las mujeres comunes y corrientes, las que estaban como en el reino, en este caso como Jezabel, por lo general no lo hacían. Es decir, las mujeres que pertenecían a la clase noble, que eran los que estaban en el reinado o en el reino, al frente del reino, por lo general no usaban maquillaje porque era considerado como algo impropio, como algo que solamente lo hacían las mujeres de la vida alegre. Eso es lo que dice la historia. No quiero que me malinterprete, va a decir, hermano pastor dijo que... No. Eso es lo que registra la historia, que las mujeres
de que pertenecían dentro del reinado y todo eso, ellas no lo hacían porque eso era un insulto, era considerado algo impropio para las damas. Mientras que era considerado que las que sí se maquillaban y todo eso eran las personas común y corriente del vulgo, aquellas personas que nada que ver. Pero volviendo al tema de Jezabel, dice la palabra de Dios que cuando Jezabel vio que Jehú iba a encontrarse con ella, lo primero que ella hizo fue arreglarse, ponerse un buen vestidito, a lo mejor enseñar un poco el cuerpecito. Y dice que también utilizó antimonio para pintarse sus ojitos, su carita, arreglársela bien, para presentarse mucho más atractiva a Jehú. Y yo pregunto, amados hermanos, ¿no es lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos? ¿No es lo mismo que estamos viviendo? En donde podemos ver mujeres de todas las edades, hasta niñas chiquititas, bien maquilladas, pintadas, bien maquilladas, con una ropa muy sensual, con una ropa, si es que le puede llamar ropa, a veces poca ropa, los trapitos cada vez son más pequeños. Entonces, ya con movimientos eróticos, llamando la atención o las miradas de muchos, no solamente de los hombres, sino de todos en general. Entonces vemos que Satanás, el diablo, se ha dado cuenta que a la humanidad de alguna manera nos gusta ver. Y el Señor Jesucristo dijo que por el ojo entra todo a nuestro interior. Dicho de otras palabras, Jesucristo dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si nuestro ojo está bien, nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo estará bien. Pero si nuestro ojo está en tinieblas, todo nuestro cuerpo va a estar en tiniebla. Entonces podemos ver que es lo que está predominando en estos días. Como muchas mujeres de todas las edades ahora andan exhibiéndose de tal manera que están llamando la atención de las miradas de cientos de hombres y mujeres en todo el mundo. Claro, la mayoría podrá decir, los que no son cristianos podrán decir: oh, qué bonito se mira eso y tantas cosas. Pero en el caso de nosotros los creyentes, los cristianos, tratamos de guardarnos de esas cosas, porque si no tenemos cuidado, comenzaremos a hacer o a tomar decisiones indebidas. Jeremías capítulo 4, el verso 30. Jeremías capítulo 4, el verso 30. Gloria sea al nombre de Jesús. Jeremías capítulo 4, el verso 30. Gloria sea al nombre de Jesús. Esto es Dios hablando a su pueblo. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 4, el verso 30. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice la escritura en Jeremías capítulo 4, el verso 30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Dice el Señor. Aunque te vistas de grana, es decir, te vistas con ropa espléndida, con ropa bonita, atractiva, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Una vez más el verso 30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque te pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Ese Señor hablando a su pueblo Israel, a su pueblo de Judá, pero de alguna manera tipificando lo que pasa con una mujer o lo que era común en esa época, lo cual es bastante común en nuestros días. Usted sabe que por lo general entre mujeres muchas veces está: no, arréglate, píntate, hazte esto, hazte aquí, hazte lo otro. Pero ¿qué está pasando con eso? Lo que está pasando es que un mal espíritu de Jezabel se está infiltrando en la familia, en la humanidad, se está infiltrando.
Y si no tenemos cuidado, también nosotros podemos ser afectados con esta cosa. Recordemos que el espíritu de Jezabel es un espíritu que rechaza el someterse a Dios, que detesta todo lo que es de Dios. Por eso podemos ver muchas veces que no se somete en obediencia a lo que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces estamos viendo que eso es algo común. Cientos de hogares en todo el mundo están siendo destruidos. Se están divorciando, se están separando, porque vemos tantas muchachas, mujeres de todas las edades y hombres allá afuera semidesnudos, pintados de tantas maneras que el objetivo es atraer o llamar la atención de los otros. Que el hombre, la mujer se esté imaginando cosas en su mente, que pueda realizar o tener algún tipo de conversación con esa persona y poco a poco irse de alguna manera ligando hasta que provocan y producen los divorcios en los hogares. Hermanos, es un mal espíritu, vuelvo y repito, es un mal espíritu que ataca a hombres y a mujeres. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 2, el verso 19. Apocalipsis capítulo 2, el verso 19. Mire lo que el Señor nos continúa hablando acerca del espíritu de Jezabel. Capítulo 2 de Apocalipsis, el verso 19 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Capítulo 2, el verso 19 de Apocalipsis. Dice la Escritura: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero mire lo que el Señor dice en el verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Es un espíritu, amado hermano. Aleluya. Espíritu que va en contra de todo lo que es Dios o de lo que representa a Dios. Es un espíritu que está empujando a hombres y mujeres a la sensualidad. Hoy podemos ver hombres que se depilan. Hoy podemos ver hombres que se arreglan sus cejas, porque eso es moda. Entonces podemos ver tantas cosas como este espíritu está atacando y se está tratando de infiltrar en las iglesias, a tal grado que podemos ver hermanas cantando, predicando la palabra de Dios con una ropa tan sensual. A lo mejor pueden andar con su faldita larga, con su blusita larga, pero tan sensual, es decir, ajustada al cuerpo, de modo que se le marque sus caderas, de modo que se le marque su frente, de modo que se mire bonita, con peinados así, maquillaje, esto y lo otro, para tratar de seducir, para tratar de llamar la atención. Es un espíritu que está tratando de meterse lo más que pueda dentro de las diferentes congregaciones, para que los hermanos o el hermano, en vez de estar concentrado en la palabra de Dios, está concentrado en lo que está frente a sus ojos. En vez de estar su pensamiento, tener un pensamiento sano y estar buscando la manera de cómo agradar y obedecer la palabra de Dios, no está contento, está inquieto. Qué bonito lo que está enfrente de mis ojos.
Qué bonito se mira, no la conocía de esa manera. Y está allí la mente maquinando y haciendo cosas. El Señor reprenda todas esas cosas, mi hermano, porque nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor espera encontrar una iglesia que esté viviendo en santidad para la gloria de su nombre. Note que el Señor en Apocalipsis dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que es Jezabel, que se dice profetiza, porque en el tiempo antiguo Jezabel, la esposa de Acab, ella se la llevaba que era profetisa de Dios, que era una mujer que hablaba en nombre de Dios. ¿Y cuánto no podemos encontrar hoy en día mujeres predicando la palabra de Dios con unas grandes uñotas que parecen garras? Con unas grandes uñotas que parecen garras, y son siervas de Dios. Mujeres al frente de congregaciones como pastoras. Perdóneme, pero la palabra de Dios no prohíbe que la mujer predique la palabra de Dios. Ni yo estoy en contra de que las hermanas prediquen la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no enseña que una mujer está al frente liderando o pastoreando una congregación. Ese trabajo lo dejó el Señor para los hombres. Son los hombres los que tienen que ser los encargados de estar al frente de una congregación. Pero ahora vemos que todo se ha cambiado. Ahora son las mujeres o mujeres que están al frente de congregaciones como pastoras. Y su esposo, bien, gracias. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir? Y no quiero que me malinterprete, hermano. Cuando vemos que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, escogió a hombres para el ministerio, para enseñarlos, para instruirlos y que ellos quedaran como apóstoles. Ahora, ¿qué está diciendo, pastor? O sea que las mujeres no sirven. Sí sirven, amadas hermanas. Ustedes pueden predicar la palabra de Dios, pueden predicarlo desde este púlpito de abajo, afuera, en su casa, en todos lados, pero la excepción es que no pueden estar al frente como pastoras. Sí, Señor, así es. Porque es el orden que nuestro Dios ha dejado. Cristo, el hombre y luego la mujer. Ese es un orden que el Señor ha dejado. ¿Por qué lo dejó así? No me pregunte a mí, porque yo no le puedo responder, hermano. Yo no puedo irme en contra de lo que el Señor ha establecido. El Señor dijo, Él es la cabeza. Luego sigue el hombre y luego sigue la mujer. En la familia o dentro del hogar es exactamente lo mismo. Cristo es la cabeza, el hombre el que sigue y después la mujer. Pero estamos diciendo que Cristo es la cabeza en todo, el que dirige, el que gobierna, pero es el hombre el que va a guiar a esa familia. Ahora, dentro de la iglesia es el pastor que nuestro Dios permite que esté al frente de ustedes, el que va a dirigir la congregación. Ahora vemos a través de las redes sociales cuántas pastoras hay por todos los lados. Al frente de congregaciones, Dios la bendiga por el esfuerzo que están haciendo. Pero hay que decir lo que la palabra de Dios enseña. Si la palabra de Dios dijera o enseñara que una dama puede estar al frente de una congregación como tal, entonces yo lo estaría de acuerdo. Pero no lo dice la palabra de Dios. Cuando vemos dentro de todo el contenido de la palabra de Dios, encontramos que son los hombres a quienes el Señor les ha dejado esta tarea enorme. Vuelvo y repito, no significa que las damas no pueden colaborar, no pueden hablar, no pueden predicar la palabra de Dios. Claro que sí, pero el ministerio pastoral es para el hombre acompañado con su esposa. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, como sabemos que las mujeres atraen y llaman mucho la atención en todos los medios, Satanás, el diablo o este espíritu se infiltra en los diferentes gobiernos para utilizar a las mujeres. Usted y yo lo podemos ver. Mire un comercial. El comercial que saca, ponen a una mujer.
No hay ningún comercial en donde no salga una mujer. Y si puede salir con ropa pequeña, mucho que mejor. Que si son bonitas caras, bonitos cuerpos, mucho que mejor. Porque es lo que está utilizando. Lo utiliza a través de la pornografía, a través de los videos para adultos. ¿A quiénes pone? A mujeres. Para tratar de llamar la atención de todos los que están a su alrededor. Jezabel aborrece cuando hay un hombre y una mujer que se arrepienten de corazón y vienen a los pies de Cristo. Cuando hay humildad en su corazón y que realmente están dispuestos a buscar la presencia de Dios. Póngase en pie en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay tanto que pudiéramos hablar y no quiero entrar tanto en detalles. Quiero que entendamos de alguna manera de qué está hablando el Señor cuando hablamos del espíritu de Jezabel. Estamos hablando de un mal espíritu. No estoy diciendo que una mujer es Jezabel. No, es un mal espíritu que trata de afectar a todos. Tanto los no creyentes allá afuera como los creyentes aquí adentro. Está tratando de afectar a modo de que se cambie el orden de las cosas que Dios ha establecido. Porque Dios ha establecido orden para todo, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es un Dios de orden. Dios ha dejado establecido un orden. Así como Dios ha establecido reglas o leyes para los animalitos, también Dios ha establecido leyes para todo lo que nosotros vemos allá afuera. Imagínense si Dios no hubiera establecido leyes a las estrellas, al sol, a la luna, todo eso ya se hubiera caído. Pero Dios estableció orden. Dios estableció reglas. Le dijo al sol, allí te vas a quedar. A la luna, allí te vas a quedar. Las estrellas, allí se van a quedar. Dios establece reglas. Dios establece orden en todo lo que ha creado. Y en el hombre y la mujer, en el hogar, también ha establecido un orden. Es Cristo, luego sigue el hombre y luego sigue la mujer. Y ahora, en Cristo Jesús, dentro del Evangelio, el Señor nos manda que nosotros debemos de estar en común acuerdo para todo lo que vamos a hacer. No se trata que la mujer es la que manda. No se trata que el hombre es el que manda. Se trata de que juntos, como un cuerpo que son en Cristo Jesús, dialoguen, conversen y se pongan de acuerdo para sacar adelante ese hogar, para sacar adelante los muchachos, para sacar adelante las muchachas y todo lo que tienen como meta, como proyectos. Gloria sea al nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora y vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. ¿Quieres venir a este altar aquí adelante? Vamos a orar en esta hora. Vamos a buscar la presencia del Señor. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a decirle, Señor, te necesito. Señor, tú eres mi Dios. Señor, tú eres mi Salvador. Señor, tú eres Dios todopoderoso. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.